Bien, hermanos, muy buenas tardes. Estamos delante de ustedes para traerles en esta tarde un adiestramiento más sobre nuestro proyecto de conocer más y aún más al Señor como maestros, como decía Pablo, debiendo ya ser maestros. Por lo tanto, yo los bendigo en esta tarde con todo mi corazón y quiero que todos participen en sus casas, trayendo así también su manual de fe, para que a través de él podamos estudiar en esta tarde un tema muy bonito, muy precioso, del cual nos vamos a llenar de gracia, de conocimiento de parte de Dios. El tema se titula La diferencia entre la fe y la esperanza. Son dos palabras, vamos a decir amigas, la fe y la esperanza. Hemos oído muchos coros sobre la fe y la esperanza. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Pero ahora no vamos a tratar el amor, ni tampoco vamos a tratar solo una fe o esperanza, las dos, para que usted y yo encontremos la diferencia entre la fe y la esperanza. Dios quiere que todos, la iglesia en sí, conozca pues qué es la fe y qué es la esperanza. En el tema anterior, el pastor nos llevó a cabo el tema de la fe. Ahora vamos a ver las dos. ¿Cómo funciona la fe y cómo funciona la esperanza? Dos palabras, vamos a decir amigas, parecidas, pero no iguales. Por lo tanto, quiero que ustedes y todos los que puedan oír a través de este medio, esta enseñanza, podamos nosotros entender dónde hemos fallado en cuanto a estas dos palabras. Digo esto porque muchas veces nosotros decimos que tenemos fe, pero a la larga vemos que nuestra fe no es la fe que esperamos tener, sino es una esperanza. Entonces, aquello que queremos que el Señor concrete en nosotros, de una oración, de una petición, de algo que yo necesito, deseo, o usted como iglesia, o aquel hermano que necesita de un milagro, de unas finanzas, un problema, o que el Señor le resuelva esto o el otro, no encontramos respuesta. ¿Por qué no encontramos respuesta? Porque nuestra forma de pensar no es conforme la fe, sino conforme la esperanza. En este estudio vamos a tratar de entender esto, que el Señor ha tratado ya muchos años acerca de la fe. Recuérdense que la fe nació pues en Jesús. Pero la Biblia miente a personas anteriores a Jesús de fe. Noé era un hombre de fe. Abraham era un hombre de fe. Y muchos siervos de Dios fueron de fe. Y ellos lograron muchas cosas a través de la fe. Ahora, cuando digo que la fe empezó con Jesús o fue manifestada, es en la persona de Jesús. Porque él habla de la fe en el Señor. O sea, la persona de Jesús en mí, obrando en fe. A eso me refería. Voy a leer, pues, para iniciar, en este manual, o en este librito, perdón, algo que el apóstol dejó plasmado o escrito para nosotros, la iglesia, el Calvario. Esto es para edificarnos más, como decíamos, para que llegamos a ser maestros. Veamos lo que dice el apóstol y la palabra. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza, la verdad de aquello que se espera. Algo que se está esperando en el momento.
la convicción de lo que no se ve. Yo estoy convencido de algo que no veo, tengo la certeza que sucederá. En otras palabras, sucederá. Veamos otro tema más, otro espacio más. La versión Nuevo Mundo, en la versión PDT dice, ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. De lo que esperamos es la fe. Y dice más allá, es la prueba palpable de lo que podemos ver. O sea que nos anticipamos a aquello que vamos a ver en fe, lo creemos. Más adelante dice, y la versión Nuevo Mundo dice, fe es la expectativa segura de las cosas que se esperan, la demostración evidente de realidades, aunque no se contemplen. Veamos qué cosa más hermosa es esta definición de la fe. O sea, Dios quiere que todos tengamos fe, que toda su iglesia tenga fe. Porque sin fe, dice en otra parte, es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe viene del Señor. Y sin esa fe en nosotros, en nuestra vida, si Cristo en mí, la fe no existe. Puede ser algo, pues, pero no la fe de Cristo. Entonces, Cristo en mí es una fe genuina. Porque sin Cristo no puede existir la fe. Entonces, vemos esto como tal vez un montón de palabras, pero que queremos llegar a lo más claro. La fe nace de la palabra de Dios. ¿Por qué dice esto? Como dice Romanos 10:17. ¿Qué dice? Así que la fe es por el oír. Oír. Y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que la fe nace por el oír palabra de Dios. Veamos qué hermoso. Dios es el propulsor de la fe a través de su palabra. Entonces, si oímos palabra, la fe va a aumentar, va a nacer, va a crecer y vamos a llegar a ser hombres de fe. Así como aquellos hombres que oyeron, pero oyeron la palabra de Dios viva. ¿Por qué digo viva? Porque no había papel, no había una Biblia, no había un escrito, sino Dios se manifestaba claramente con ellos a través de su palabra, ya sea por profetas o personalmente. ¿Se recuerda usted cuando Dios habla con Abraham? Yo soy el Todopoderoso. Mire qué hermoso esto. Hablando Dios con Abraham. Se presentó y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. O sea que al decir Todopoderoso no dejó ningún poder afuera. Todo lo asumió él como persona. Entonces, tuvo Abraham un momento vivo en su relación con Dios. Dice en otra parte que Abraham comió con Dios y lo invitó a pasar adelante en un árbol, bajo la sombra de un árbol. Y habla ahí de que Abraham preparó un cabrito, leche y pan sobre el rescoldo, dice, del fuego. Y comieron, dice, juntamente Dios, Abraham y otras 2 personas más. Entonces, Dios se manifestaba en vivo, corporalmente. Aunque Él es un espíritu, pero Él puede tomar iniciativas que, como decimos, el que a Él le guste. ¿Por qué? Porque Él es poderoso, Él es todo. A Él nada se le dificulta. Manifestarse personalmente, hablar en el aire, en las nubes, donde sea, Él
puede manifestarse a nosotros. Veamos qué dice más. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la convicción segura, según el texto, de lo que no se ve. Por ejemplo, tiene alguna deuda y espera tener dinero para satisfacer la deuda, pero la fe le da la seguridad de tener el dinero a tiempo. Espera tener las fuerzas para su trabajo, pero la fe dice: Dios es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Pues la fe dice lo mismo, cosas que dice la palabra de Dios. Nosotros esperamos resolver ciertas cosas, a veces no lo podemos resolver por nosotros mismos y acudimos a Dios. Y cuando oramos en fe, lo alcanzamos. Se resuelve el problema, la necesidad, la enfermedad o la deuda que tenemos. Es cancelada a tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra fe nos permite confiar en aquel que todo lo puede. Entonces, por eso decimos que todo lo puedo en Cristo. No solo nos fortalece, sino nos provee en el momento adecuado, en el momento preciso, en el tiempo de Él, exactamente lo que nosotros estamos solicitando. Sigamos. La incredulidad se declara en contra de la palabra de Dios. Es triste que tantos discípulos expresen incredulidad y se pongan en contra de la palabra de Dios. Entonces, ¿quiere saber por qué la palabra de Dios no hace nada por ellos? No lo aprovecha porque se ponen en contra de ella. Si quiero que la palabra de Dios me beneficie, tengo que encontrarla concordar con ella. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, por falta de fe, por nuestra incredulidad, o sea, por falta de creer, nos perdemos muchos beneficios que el Padre tiene para con nosotros. El no creerle a Dios es ser falto de fe. Y, como decimos, esto sucede muchas veces en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué decimos esto? Porque así es. Si el Señor dijera, o dice, mejor dicho, la palabra dice que somos templo del Espíritu Santo, no lo creemos. Por lo tanto, si no lo creemos, no lo somos. Y eso es así. Si oramos, pero no creemos, pues la enfermedad sigue. El creer nos permite alcanzar el objetivo, porque yo creo y Jesús es el proveedor de esa fe. La palabra es también acreedora de la fe. La fe tiene que ir al compás de la palabra de Dios. No puedo decir que tengo fe si ignoro la palabra. La palabra es la que me invita a tener confianza, a ser fortalecido con ella, porque es la palabra de Dios, es la misma voz de Dios. El consejo, la idea, el propósito de Dios es su palabra. Entonces, si oímos, dice que por el oír viene la fe. Nace la fe por la palabra. Entonces, Dios a través de la palabra escrita, la palabra de Dios, su Santa Biblia, viene a fortalecernos y a dar creación a la fe en nuestras vidas. ¿Qué más decimos? Dice, primeramente la fe no es la esperanza. Veamos esto. No es la esperanza. Sobradas veces en cuestión de recibir el Espíritu Santo, de ser sanados o de ver contestada una oración, muchos solamente esperan recibir, pero el esperar
no hace nada, solo creer. Aquí encontramos ya la parte que queríamos entrar a lo que le llamamos esperanza. La otra palabra es cerquita de la fe. Vamos a ser amigas, la fe y la esperanza. ¿Qué sucede? Nosotros esperamos que el milagro suceda. No va a suceder nada, porque es una esperanza, es algo por venir. La fe es en el momento. El creer es la fe. El creer nos hace acreedores del corazón, de la bondad, del propósito de Dios. Pero la esperanza es algo futuro, a futuro. Yo tengo la esperanza. Usted no va a recibir nada. ¿Por qué? Porque la esperanza es para más adelante. No voy a decir más mañana ni pasado. No se sabe cuándo. Y usted está emergente. Usted necesita su sanidad hoy. Necesita resolver su problema hoy. Necesita que las cosas que usted está pidiendo sean hoy. Entonces tiene que tener fe, pero no esperanza. La esperanza difiere de la fe. ¿Cómo? La fe es hoy, la esperanza es hacia el futuro. ¿Me estoy dando a entender? La esperanza también es otra, vamos a decir, otra virtud de Dios o del Espíritu para nosotros, pero es hacia más adelante, hacia el futuro. Vamos a ver más adelante en qué consiste la esperanza y qué beneficios nos trae la esperanza. Porque no vamos a decir que la esperanza no trae cosas buenas, claro que sí, pero la fe, como decíamos, es presente, hoy, ¿verdad? El Señor jamás va a ir haciendo las cosas por pedacitos. Hoy se va a aliviar un dedo, mañana la mano, el ojo. No, el acto es inmediato. Jesús nunca le dijo al ciego, poco a poquito vas a ir viendo. No, recibe la vista, y la recibió. Levántate y toma tu lecho y anda. Y es inmediato, es inmediato. No es como la esperanza. Si el cojo, en el caso de Pedro, hubiera tenido esperanza, pues creo yo que todavía el cojo estuviera esperando su milagro, porque él tenía esperanza. Pero él oyó la voz y se levantó, y caminó y saltó, y entró con ellos danzando y cantando en el templo. Es algo inmediato. Amén. Solo el creer, eso permite la fe. Sin creer, imposible. La fe es del presente. Si no se trata del presente, no es fe. Creo que el Señor me va a sanar. Oiga esta palabra. Creo que el Señor me va a sanar. Si leemos detenidamente, aquí está refiriéndose esta oración a algo más adelante. Si hubiera dicho, creo que el Señor me sanó, o soy sano, eso es fe. Ahora, si me van a sanar, es para más adelante. A eso se le llama esperanza. No expresa fe, sino esperanza, porque la esperanza siempre señala algo futuro, pero la fe es siempre de ahora. La fe dice que no recibe ahora, la fe dice que recibe ahora mismo, que lo tiene ahora. Necesitamos saber esto cuando queremos recibir algo de Dios. Hablo así, porque son las mismas reglas. Si se trata de ser sanado, o de recibir el Espíritu Santo, o la contestación de una oración, o de un cualquier problema financiero, el principio de la fe es el mismo, en cualquier esfera.
Si uno puede aprender el principio de la fe, le es fácil recibir lo que busca de Dios o que desea recibir. En la mayoría de los casos, cuando se trata de recibir el Espíritu Santo o de recibir un milagro u oración contestada, más que suficiente, son los que simplemente esperan que Dios los oiga o esperan recibir. No se recibe nada de Dios por esperar, es por fe que lo recibe. Aclarando esto, muchas veces nos equivocamos en nuestras oraciones o en la forma de orar. A nadie nos han enseñado a orar de esta manera que estamos aprendiendo hoy. Usted y yo vamos a orar a partir de hoy de que lo que vamos a recibir es hoy. De lo que yo estoy solicitando es hoy. De lo que yo quiero que el Señor me regale o me dé, sea hoy. Claro, nuestra petición es, como dijo Jesús, vosotros no sabéis lo que pedís. Entonces, sabiendo qué es lo que estoy pidiendo, al Señor le agrada que lo pidamos. Dice una parte que ya otras veces he explicado. Veamos esto, pues. Les voy a decir esto. Dice, si un padre, su hijo le pidiera un pan, ¿le dará un escorpión? No, claro que no. Y si le pidiera un pez, ¿le dará, vamos a hacer un sapo, vamos a ponerlo así? No. Entonces el Señor dice, si vosotros, siendo malos, no hacéis esto, no le das un escorpión a un hijo por un pez o un sapo por, qué sé yo, por pescado, por pan, no lo hacemos. Pero somos malos. Dice, si somos malos, hacemos buenas dádivas. ¿Cuánto más Él dará al Espíritu a quien se lo pida? La oración eficiente, hermosa de Dios, es esa, que la iglesia anhele tener al Espíritu en su vida. Recuerde que somos templo y morada, aquí, en esta morada, en su cuerpo, que es su Espíritu. ¿Cree usted que Dios no se alegra por esto? Claro que se alegra. Son de las cosas que a Él le gustaría que todos tuviéramos una oración de estas, pidiéndole de rodillas, diciéndole, Padre, quiero que tú me llenes con tu Espíritu. ¿Ya? Y hoy mismo, Señor, lo recibo en tu nombre. Está concluida la fe. Ahí está concluido el hecho, porque lo deseamos y lo creemos. Pero si mi oración no está relacionada a la fe, que es hoy, que sé pedir al Señor, porque esto sí le agrada que le pidamos, y no me pongo en el lado donde Él dice, vosotros no sabéis pedir. O sea, pedimos mal. ¿Pero por qué pedimos mal? Porque pedimos cosas que no nos sustentan, no nos dejan nada. Pero si nosotros pedimos cosas agradables que a Él le gustan, lo recibiremos. Por lo tanto, la fe viene a concretar nuestro deseo y Dios se goza dándonos lo que nosotros le pedimos. Josué en el desierto corrió con Moisés y fue a ponerle la queja a Moisés, los ancianos están hablando lenguas. Moisés, los ancianos recibieron el Espíritu. Y creyó Josué que solo Moisés tenía derecho a ser revestido. Y Moisés, muy sabio, le contestó a Josué, ¿qué diera yo? Dijo Moisés, que todo Israel recibiera el Espíritu y profetizara. Mire qué lindo Moisés. Él sabía que esto era un agrado de Dios. Era un agrado para el Padre que todos recibieran
el Espíritu y que hablasen lenguas. Ese es el gozo del Señor, porque es el sustento de Dios en nosotros, su Espíritu. Y nuestra petición debe ser esa. Y debe de ser esa y gozarnos, porque Él se goza en los que se gozan. ¿Usted ha participado algún día de la presencia del Espíritu? ¿Se ha sentido feliz, gozoso, como que usted está en el aire, adorando y alabando a Dios en espíritu, cantando en el Espíritu, orando en el Espíritu? Pues eso, Dios quiere que usted se goce. Es el gozo de Él. Así que esto se logra por fe. Ahora, si usted quiere esperar, pues siga esperando. Algún día va a recibirlo. Pero usted es iglesia y usted debe tener el Espíritu en sí mismo, en usted. Usted es el altar de Dios establecido por Dios mismo. Porque Él dijo, vosotros sois el templo, vuestro cuerpo es el templo del Espíritu. Pero esto no lo entendemos, pero como no lo creemos, no lo vivimos. Pues esto es el caso que vamos a ir ya enmendando como iglesia, de pedir lo que a Él le agrada. Vamos a continuar. En muchas ocasiones he dejado de orar por personas cuando les pregunto si creen que recibirán lo que están pidiendo. Y me dicen que quizá o tal vez o que esperan recibir algo. Les he tenido que decir que así no recibirán nada. Y que por gusto sería que yo orase por ellos, que mejor se sienten y que vean cómo Dios obra en los demás. Varios reaccionaron al entender la diferencia entre creer y esperar, pidiendo nuevamente que ore por ellos, porque su esperanza ha cambiado por creer. ¡Qué lindo! Dice el apóstol que la esperanza hay que cambiarla por creer, por fe, por hoy. Hoy es mi día, hoy es mi milagro, hoy es lo que yo voy a recibir que he pedido. Cuando él oraba por alguien, les preguntó si creían, y él dijo que no, que yo voy a esperar, dijo el hermano, pero él quiere. Entonces, si usted quiere esperar, espere, porque la esperanza es esperar, entonces no es fe, entonces no va a pasar nada, le dijo. Pero cuando se dieron cuenta que esperaron y esperaron, y vieron que otros recibían y ellos no, cambiaron su esperanza por creer, por la fe, y entonces recibieron. Esto es muy bonito, el testimonio del apóstol, y nos hace sentirnos pues agradables pues en entender lo que Dios quiere darnos a entender esta tarde, que usted y yo comprendamos que creer es fe y esperar pues es esperanza. Esperanza es esperar. Sigamos. Jesús en Mateo 11:24 dijo: todo lo que pidieres orando, creed que lo recibirás. Mire qué certero. Qué certero lo que dice Marcos cuando registra un hecho de Jesús. Y lo repito, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibirás. Ese creer es presente, es hoy. Cree que lo recibirás. O sea, si oras creyendo, lo recibirás. Aquí no hay para dónde, sino que hacerlo como está el diseño. El Señor puso este diseño y no lo va a cambiar. Aunque usted tenga esperanza, no lo va a cambiar. Si usted quiere más adelante, no lo va a cambiar. Es hoy.
Porque dice, todo lo va a recibir si cree. Pero si no cree, pues no va a pasar nada. ¿Qué más dice? Este versículo nos dice que esperemos, no, sino que creamos. No dice que esperemos, sino que creamos. Si usted quiere saber si su actitud ha sido de esperar o de creerle a Dios, tiene que saber qué es fe y qué es esperanza, y ubicarse según la actitud que haya tenido. Puedo decirle que la esperanza está en tiempo futuro. Mira adelante, la esperanza mira hacia adelante. Si busca usted ser sanado, no es en el futuro. Usted quiere hoy ser sanado, es ahora mismo, mayormente si sufre mucho. Si busca usted el Espíritu Santo, no es en el futuro que desea ser lleno del Espíritu, porque si usted lo aplaza, estará acomodándose a una actitud pasiva que no corresponde a la fe, mientras es ahora que lo desea y debe tener una actitud fehaciente, incuestionable, irrefutable e indudable. Así que lo que usted pida, tiene que estar usted seguro que es de conforme al diseño del Señor. Cuando dice sed perfecto, la palabra sed es en término presente. Sed hoy, no sed mañana, sed hoy, perfecto. Es en fe que esa palabra se manifiesta. Usted y yo tenemos que ser perfectos hoy. Esa es la orden del Señor, ese es el diseño. Pero la iglesia dice que es perfecto solo Dios. Y cada vez que le pregunta uno a alguien si es perfecto, no, dice, perfecto solo Dios. Entonces su fe es hacia el futuro. Vamos a ser perfectos cuando Él venga. No, Él viene por una iglesia santa, perfecta. No es que usted le va a dar tiempo, Señor, espérate un ratito, voy a tratar de ser perfecto. No, eso es imposible. Ser perfecto es hoy. Es en fe que usted lo va a hacer. Porque esto lo alcanzamos por el Señor. Él nos hizo perfectos. Dice que nos limpió, nos quitó su pecado. Nos hizo santos a través de la palabra. Cuando dice santificados, pues, por la palabra. Si usted hace la palabra, usted es santificado. Usted alcanza fe por la palabra, por el oír. Y si usted la oye y la acciona, usted no mata. Dice, no matarás, usted no mata. Usted es santificado en esa parte, porque usted no lo hace. Entonces es presente, es en fe. El accionar los mandamientos, los estatutos, las leyes, las directrices, en accionarlas, le permite a usted mucha ventaja, mucha bendición. Y estas bendiciones te alcanzarán si hace usted la palabra y la guarda. De lo contrario, no alcanza aquello para lo cual abrió Dios su corazón. Porque Él está diciendo, estas bendiciones te alcanzarán. Más adelante, ahí sí está en futuro, en esperanza, vamos a decir así, porque estas cosas lo van a alcanzar a usted. ¿Por qué? Porque en fe usted guardó la palabra, guardó sus estatutos, guardó sus leyes, sus directrices. Entonces la esperanza, oiga, la diferencia es que esto más adelante lo va a alcanzar a usted. Esa es esperanza. Aquello que viene de arriba, bendición para usted. ¿Me está entendiendo? Eso es esperanza. Pero si usted acciona sus preceptos, sus estatutos,
está en presente. Si usted dice, voy a cumplirlos, es hacia mañana, hacia más adelante. Esa es esperanza. Pero usted no vive de la esperanza, usted vive de la fe. Porque dice, el justo, dice, por la fe vivirá. No es que va a ser justo más adelante por la fe, o va a ser perfecto usted más adelante, o va a ser santo. No, usted es santo ya, porque lo santificó todo. ¿Qué le dijo a Pedro? No llames inmundo a lo que yo ya limpié, santifiqué. Entonces usted es santo. No porque sea bueno, ni porque usted, bueno, usted se las sabe todas. No, porque Él nos hizo santos, nos santificó, nos limpió de todo pecado. Pero la fe nos permite aceptar aquello y creerlo. Yo soy santo entonces. Pero si usted no cree en el acto de Cristo en la cruz, no cree que Él nos limpió, usted sigue inmundo. Así tan sencillo, inmundo. O sigue en el pecado antiguo. Pero si yo creo en Jesús y creo en su acto glorioso en la cruz, por sus llagas, aún fuimos sanados. Usted ya es sano, porque Él nos sanó, Él nos limpió, nos rescató, nos liberó. Ya fue hecho en tiempo presente, en tiempo anterior, pasado, ya al rato lo hizo. Pero usted no goza de eso. ¿Por qué? Porque tiene la esperanza que va a ser santo, que va a ser perfecto cuando Él venga. No, se equivocó. Usted está viviendo en esperanza. Y la esperanza no es para los justos. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Justifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Mire qué precioso. O sea que usted hace la palabra. Como decía en el principio, la fe va relacionada con la palabra. Van de la mano. No puede usted decir que tiene fe si no hay un texto que lo edifique y lo entienda o lo dé a conocer. Dios da a conocer a través de su palabra lo que Él quiere. Y usted va a ejecutar lo que ya está ahí en su fe. Dice, la fe sin obras, dice en otra parte, es muerta. Yo tengo fe, muéstrame tu fe por tus obras. ¿Dónde están? ¿Dónde están las obras? No hay obras. Entonces, la fe no es la fe correcta. Es una ilusión, es una fantasía que usted y yo, si pensamos así, estamos viviendo. Pero usted me dice, o le digo yo, hermano mío, mira aquí mis hijos en la iglesia, en el templo. Mira aquí mi nuera, mis padres, en el templo. Y aquí mi esposa, en el templo, juntamente conmigo. Ah, ahí está la obra. Si yo me convertí un día al Señor, mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mi mamá, mi papá, están ahí conmigo. Muéstrame las obras. He aquí mi madre, mi padre, mis hijos, mi esposa. Esa es la fe. Esta es la fe por mis obras. Si no hay obras, la fe es muerta. No tiene vida, no hay nada. Entonces la fe sin obras es muerta. Amén. ¿Tiene tesoros usted en el cielo? ¿Y cómo llevarlos? Pues bien, lléveselo al vecino que necesita y Dios le va a tomar en cuenta allá en el cielo. Y el orín y la polilla no corrompe, dice la palabra. Él allá le va a tomar datos, porque se abrieron libros de memoria en el cielo. Antes que se abrían libros aquí, ya Dios tenía su libro, y ahí va a estar anotados sus 100 quetzales, sus 1000, su gallina, su diezmo, hasta anotado. Usted goza de un tesoro celestial. No lo tiene en el ban rural, pero lo tiene en un lugar más seguro.
Entonces, esas son obras y no buenas razones, dice. Así es que la fe por obras es muerta, sin obras es muerta, perdón, pero por obras es fe. Porque a través de las obras usted manifiesta su fe. Así que, hermano, le dejo este tema tan precioso de la esperanza y la fe. Hablemos un poquito más de lo que dice el apóstol y vamos a terminar. Algunos creen que Dios siempre va a hacer algo para ellos, pero la fe consiste en que Él ya lo ha hecho y lo hace. Aún tratando de la sanidad, muchos dicen, apóstol, no entiendo por qué no he recibido sanidad. Yo sé que Dios prometió sanarme. Dios nos ha prometido sanar, no ha prometido sanar a nadie. Oiga lo que dice el apóstol. Dios no ha prometido sanar a nadie. Escuche esto, por favor. La palabra dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Cuando dijo, mire qué dijo Isaías, Él mismo tomó nuestras enfermedades. Entonces, y llevó nuestras dolencias. ¿Cuándo? Hace 2000 años, Cristo llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Rompió toda amargura de pecado, nos liberó hace 2000 años. Entonces no vamos a decir que Dios no sana, ya nos sanó. Pero ¿qué pasa aquí? Es que dejó una palabrita de 2 letras. F, E, fe. Esa palabrita me permite a mí alcanzar mi sanidad. Me permite a mí ser liberado. Me permite a mí ser restituido en su reino. 2 letras. F, E. Y se lee fe. Porque ya lo hizo. No lo va a hacer. Él ya lo hizo. Entonces, no es que Dios está prometiendo sanarnos. Ya nos sanó. Lo que pasa es que usted y yo no hemos creído posiblemente. Y no nos han enseñado los siervos que ya fue hecho. Todo fue hecho. No dijo Jesús, consumado es o hecho está. ¿Me entiende? No es que Dios va a fabricar todavía algo nuevo. En su diseño ya está establecido porque ya fue consumado. Entonces, usted lo que tiene que hacer es aprenderse esas 2 letritas, fe, en su corazón. Y que se transforma en creer. Así nada más, sencillito. Y esa es la salud. Es la pastillita que usted se va a tomar para su salud. Y usted va a recibir de Dios lo que Él ya prometió. Solo está esperando que usted le suplique en oración y que usted crea. Seguimos y vamos a terminar. No es una promesa, es una declaración de que algo ya ha pasado. Pedro, 1 de Pedro 2:24 dice, quien llevó, mire, término pasado, llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. No me promete la sanidad eso. No promete la sanidad. Le dice que le pertenece. O sea, en otras palabras, está declarando que ya lo recibimos, ya lo tenemos, ya lo disponemos. ¿Qué hace falta? Creer. Y eso es fe. Y eso es fe.
Si prestamos toda atención, veremos por qué las cosas no nos resultan. Por cierto, no es culpa de Dios que las cosas no resulten. Dios nunca falla. Si las cosas nunca salen bien, no es culpa de Jesús. Porque Jesús nunca falla. Dios no cambia. Y la oración que usted haga no cambia a Dios. Él es el mismo antes y mientras y después que usted ora. La oración no cambia a Dios. La oración cambia las cosas, pero nunca a Dios. Él es el siguiente, Él es siempre el mismo. Es que nosotros a veces nos quemamos, o mejor dicho, quejamos contra Dios. Es que no recibo. ¿Y por qué no recibe? La respuesta es porque no cree. Y si usted no cree, usted no tiene fe. Y la fe no le agrada a Dios, porque sin fe nadie puede agradar a Dios. Entonces Dios dijo, tengan fe. Pero usted no cree, no tiene. Entonces Dios no puede hacer nada con nadie que no cree, porque no es la persona adecuada para Él. Él quiere que usted sea santo, que tenga fe, porque el Espíritu es el que da este don de fe, de creer. Una relación con el Espíritu que usted debe de pedirle al Padre. Él no le va a dar un sapo, no le va a dar un escorpión. Tampoco se lo da usted a sus hijos. Él no tampoco. Le dará el Espíritu a quien lo pida. Pero esta oración casi no existe. Casi no pedimos. Nos quejamos, Señor, aquí. Señor, mira a mi hijo. Mi mamá está enferma. Y va a quejar, creyendo que Dios con quejarnos va a obrar. Dios quiere que usted tenga fe. Y ese es el obrar suyo y mío. Teniendo fe, creyendo en Él. Y cuando usted cree y yo creo, todas las cosas son posibles. Nada es imposible para Dios. Y que usted no crea, no, Dios no va a dejar de ser Dios. Y no va a dejar de ser fiel. Él es fiel. Y su Hijo es fiel. Y Él es permanente. No cambia. Hay algo que vamos a aprender más ahorita. Vamos a hablar de la esperanza. Veamos qué dice. Mi fe no hace regresar a Jesús. Yo puedo decirle a Jesús, ven. No puedo. No puedo creer que Él vendrá hoy y así creerle. Porque si así fuera, la iglesia podría creer y con ello traerle. Pero la Biblia nos asegura que vendrá. Es una gran verdad, pero está en tiempo futuro. Por eso es esperanza. No sé cuándo vendrá. Lo que sí sé es que vendrá. Es mi esperanza. Veamos este pasaje en esperanza. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando dice la palabra que Él vendrá en las nubes, y yo lo creo, mi fe es que Él vendrá. Pero, ¿cuándo? Mañana. Ahí, la fe tiene una relación con la esperanza. Yo creo, eso es mi fe. Pero más adelante Él vendrá. No es hoy. Los apóstoles decían porque el tiempo está corto. Ya pasaron 2000 años. Entonces, la promesa del Señor es que Él vendrá. Esa es una esperanza. Y yo lo espero con todo mi corazón. Y creo que así va a ser porque Él no miente. Esa es fe. Ahora, el tiempo que se va a cumplir su venida es esperanza. Amén. Cuando dice Él, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros estéis, es esperanza. Voy pues, ya se fue, hace 2000 años,
¿Y qué está haciendo? Preparando el lugar. Y yo lo creo, pero no es hoy. Eso va a ser cuando la iglesia sea remontada, llevada al cielo. Va a gozar de ese lugar. Eso es su esperanza. Usted está esperanzado que ahí va a ir a vivir con Él. Claro que sí, así será. A eso se llama esperanza. Y como decíamos, esta palabra, fe y esperanza, son dos palabras diferentes en contexto. Difieren. La fe es hoy. La esperanza es mañana, pasado, más adelante. Pero es importante la esperanza. Porque si usted no tiene esperanza, tampoco va a recibir aquello que Dios tiene planeado para el futuro. Amén. Así es. Terminamos. Mi fe no hace regresar a Jesús, decía. Si digo que voy a recibir la sanidad, algún día estoy sustituyendo la fe por la esperanza. La esperanza no me traerá sanidad. Todo lo que señala algo en el futuro o mira hacia el futuro es esperanza, no es fe. Amén. Mire qué preciosa esta enseñanza hoy esta tarde. Usted crea en el Señor. Y si es algo hacia el futuro, espere. Espere. La venida del Señor está escrita en la palabra. Y esto mortal se vertirá de inmortalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no muere. Esto se muere, este cuerpo muere, pero Él va a transformar esto que se muere en inmortal, que no muere. ¿Cuándo? En el arrebatamiento. Usted no va a ir con esta carne arriba, porque dice no era de carne ni sangre. Va a ir usted en un cuerpo transformado. Eso es esperanza. Si a usted le sucede esto, qué hermoso. Y esa es la esperanza que tenemos. Porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero si usted murió en Cristo, usted va a resucitar. Eso es esperanza. Pero si usted no murió en Cristo, no va a resucitar. De hecho, ni espere. Porque usted ni creyó, ni pensó, ni leyó, y desconoció a Dios. Siempre. Entonces, para el que no sabe ni entiende, todo está oscuro. Pero para usted que es iglesia, yo que soy iglesia, todo lo que la palabra dice, se cumplirá. Como dice, mi palabra, ni una jota, ni una tilde pasará. Amén. Todo pasará. La tierra pasará, dice que va a ser movida. La tierra va a pasar, pero su palabra va a permanecer. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algo que va a suceder más adelante. Y lo vamos a ver. Algunos, posiblemente. Si ya estamos muertos, pues vamos a resucitar. Y si todavía estamos vivos, vamos a ser transformados. Esa es la verdad. Hermano, es tiempo que hoy usted atienda estas dos palabras, fe y esperanza. Y usted aplique la primera, lo que se refiere a fe, en cualquier situación urgente, necesaria, que el Señor le resuelva sus problemas, es a través de la fe. Pero jamás a través de la esperanza. Aunque la cante y haga un corito de la esperanza y que viva la fe, yo lo digo que la fe es rápida, es en el momento. La esperanza es para los que esperan más adelante. Esperar en tiempo futuro. La fe es presente. Amén. Que el Señor les bendiga en esta tarde. En el nombre del Señor, los saludo y me despido de ustedes, bendiciéndolos. Amén.